Continuamos en Banda 3.0. Hernán sorprendido en su regreso de las vacaciones por lo que salía volver en un taxi de Ezeiza a su casa en el centro de la capital. ¿Dónde? Sí, en Núñez. En Núñez, hace 3 años y ahora. No, en el 2006 yo pagué 50 pesos y hoy pagué 180. Bien. Por ejemplo. Bueno. Una de las causas. Sí, claro. Va en relación con, ¿no? Matías Claro. Tomolini, gracias por venir. ¿Cómo estás? Bien, Lo hemos ¿ustedes? incorporado a Matías. Sí, ya es una parte, fija. Ya es parte de la casa, sí, totalmente. Bueno, lo que dice Hernán es parte de lo que vemos todos los días con todo, ¿no? Sí, sin dudas, los precios se mueven mucho y eso deteriora el ingreso de los argentinos. La verdad es que hablar de tasas de inflación no podemos porque si no Moreno nos reta y es carísimo, pero lo que podemos es ver cómo evolucionaron los precios de algunos bienes en particular que consumimos todos los argentinos y que de alguna manera nos pueden mostrar, digamos, cómo se deterioró también el salario en términos de poder de compra. Bueno, eso es la realidad, ¿no? Contra los datos reales no hay con qué darle. ¿Y cómo nos acostumbramos? Hablamos así como no hay que hablar de inflación y hay que hablar de ajuste, de sintonía. ¿Cómo es que le gusta decir al gobierno? Sensación. Sintonía, no, sintonía... Sí, ajuste de sintonía, Sí. para no decir ajuste. Yo digo, de yo me precios, quedo con lo ¿no? que es una sensación. Todo es una sensación. Sensación de inflación. Es una sensación de inflación. Yo digo, nos acostumbramos además a que aumente y que no te aumentan el salario y por consiguiente te alcanza menos. Efectivamente, la verdad es que, bueno, lo que pasa con lo que hablamos el otro día con respecto al tema del subte, la realidad es que cada vez la plata alcanza menos y uno lo empieza a usar para cosas que antes no la usaba, para pagar el celu, para viajar en subte o para tomarte un taxi, y eso va deteriorando el dinero que uno puede destinar a otras cosas como el consumo habitual o comer o comprar cosas en el supermercado, que vamos a ver que están mucho más caras. A ver, vamos a ver. ¿Qué tenemos? El aumento de precios a través del tiempo. Además del taxi de Hernán, 1 kilo de pan. Hoy a 8.49. 12,49. 12. 8,49 ahora en no, tus acá estoy sueños, viendo, claro. 12,49. Ah, Ahora, arriba, no si lo veía. comparamos Esto. con, Matías, vos Sí. lo ves desde allí, si Sí, lo lo comparamos con... 4.85 en 2009, Muy bien. 7.64 en 2010. A Nuria, córranle el televisor. No ve el televisor. No, pero Nuria, tenemos las placas escritas. Igual. Y enero de 2011, 8.49. 8,49. O sea que de 4.85 en enero de 2009 a 12.49. Sí, 158% aumentó el pan. Bueno, un ejemplo bien concreto de cómo se mueven algunos precios, ¿no? Que más o menos como ¿Y el eso? taxi. Claro, pero es más o menos el Sí, mismo porcentaje. más o menos. Pero es el dato, lo que decían, bueno, lo que decíamos los tres. Dato de la realidad. Sí. 1 kilo de asado. A Y ver. acá, bueno, 38.39 está ahora. En enero de 2009, ¿cuánto estaba? 8,45. 8,45. Estamos tomando una fuente concreta, ¿eh? Sí, Esto sí, está sí, relevado de una fuente concreta. No son los precios del INDEC. No. En enero del 2010 estaba 19,45 y ahora nos fuimos a 28 con... No, 38. Claro, 28.49 en 2011 y 38,39. 38.39 El 2012, está bien, en enero del 2011, 28,49, ahora 10 pesos más. ¿Eh? Con lo cual tenemos una variación de 354%. Respecto de 2009. Y respecto del año pasado, solamente respecto al año pasado, 35% más caro está el kilo de asado, comparando la primera semana de enero de este año con la primera semana de enero de 2011. Aumentó Kilo de solo nalga, por pasar de ahí está. quincena. Enero de 2009, 12.69. Pasó en enero de 2010 a 21.42. En 2011, 40.92. Y ahora 46.09. Sí. O sea, 263% de Sí. variación. Y Hay esto- algunas cosas que aumentaron más que otras, claramente, claro. ¿no? Sin duda, y sobre todo de 2009 a 2010, se ve que digamos, fue un año donde hubo un impulso así como fuerte de algunos precios de alimentos y bebidas. ¿Sí? Recordemos que estábamos en el medio de toda la crisis de los alimentos, la crisis del campo, tenía mucho que ver con eso, y ahí se ajustó bastante. Tenemos algunos precios, sin embargo, que subieron mucho. No sé si tenemos la placa de carne picada, que es el único que yo tengo relevado junto con la naranja, que el año pasado, durante 2011, bajó de precio.
Esto en algunos casos se da... Claro, mira, Muy ahí tenés carne pocos, picada. lástima que son los menos, ¿no? Sí, los menos, absolutamente los menos, y a veces se da también por ¿Y una por qué? cuestión ¿En función puntual. de que la carne picada baja, por ejemplo? No, nosotros tomamos de vuelta, estamos comparando no promedios, sino periodos de tiempo. ¿Sí? Sí. Bien caseros, y la idea es ver cuánto costaba en un momento determinado y ¿cuánto cuánto en era el otro. ir a la carnicería valía esto? Exacto. Y ahora vale esto. En el mismo Menos momento del año. 10% del año pasado. Ahora, la pregunta es, ¿por qué puede ser? Bueno, puede ser o porque había una oferta puntual en el momento que nosotros relevamos en un momento, o que cuando lo relevamos en 2011 había un faltante, ¿correcto? Por eso es importante aclarar que estos son casos puntuales, bien como lo haríamos en casa, ¿sí? Digamos, ir a tomar el precio en un momento y en el otro. El ejercicio ese con 100 pesos igual ahora te queda medio cortina. Sí, vas igual, con 100 pesos en enero de 2008 y vas a poner 100 pesos hoy y no compras nada. La fuente es la misma, el supermercado es el mismo. Siempre es el mismo supermercado, exactamente. De aquí al año pasado también, digamos, los precios pueden variar respecto al lugar donde se compra, ¿no? Exacto, por eso tomamos la fuente siempre estable, que es una de las cosas importantes para hacer cuando uno elabora este tipo de informes. A ver, el pollo, vayamos a lo que ha aumentado el pollo en el último tiempo, de este año al año pasado, un 61% más. Así es, un 61% más, aumentó un montón realmente. Sí, pero yo te digo, de enero de 2009 es el 283%. Sí, efectivamente. Sí, 296 respecto de enero del 2010, un 61% respecto al año pasado. El filé de merluza aumentó también, no tanto como el pollo y la carne. Efectivamente, aumentó un poco menos. Respecto del año pasado aumentó 24%, y todo esto va configurando todo lo que sería la parte de carnes dentro del capítulo alimentos y bebidas, que empujó mucho el aumento general de precios, que dicen, nosotros no lo decimos, pero dicen que fue aproximadamente entre 22 y 25%. Alimentos y bebidas explica mucho de este aumento. Como yo les explico a mis alumnos en la facultad, el índice se conforma de distintos capítulos. El más importante de todos, ¿cuál es? Alimentos y bebidas. Porque es el que insume mayor parte de nuestro ingreso. Sí, dentro de esos alimentos la carne y el pollo, ¿no? Son los que empujaron más hacia arriba. Sí. El litro de leche entera aumentó un 30%, el kilo de manzanas ha aumentado un 128%. Así es. A ver, por ejemplo, la manzana, contanos. La manzana de 2009, enero de 2009, 6,03. 6,03. Después, bueno, a 2010 se fue a 8,74, aumentando de un año al otro 129%. Después bajó de precio. Sí. Esto con las frutas y con las hortalizas suele suceder, porque Claro, tiene mucho que ver con la cosecha. El tomate había sido, ¿te acuerdas? El tomate en un momento Exacto, bueno, perfecto. Digamos, estacionalidad y, digamos, cómo se dio la cosecha dentro de esa estacionalidad. Si hubo lluvias, si no hubo lluvias. Exactamente. ¿no? Claro. Es tal cual, y eso depende de la cantidad de El tomate hoy está mucho más barato que lo que estaba hace 3 meses, por ejemplo, que podía llegar a pagar un kilo de tomates 12 pesos o un poco más, y ahora está 8. Bien, ¿no? muy bien. Bien. ¿Qué piensan? Además de todo, hace las compras. Hace las compras. Muy bien. Hace las compras. Muy Bueno, yo lo ¿qué que más? digo que lo que más me llama la atención de toda esta historia es lo fácil que nos acostumbramos. Bueno, lo que pasa es que, a ver, ¿qué es la inflación que es, por definición, el aumento generalizado de los precios? Es un problema de ¿qué? Es un problema de expectativas. Y la verdad que es una cuestión de percepción. Por eso lo del INDEC es tan importante. Claro. No pasa por una cuestión de oficialismo o de oposición, sino que tiene que ver con cómo permite que ajustemos la percepción que tenemos los argentinos de la realidad en función de lo que el gobierno nos dice que es la realidad. Si el gobierno te dice 10% y ese es el dato, y vos vas a testearlo con la realidad y la percepción te está diciendo, no, mirá, pero las cosas aumentaron mucho más. Bueno, tiene que ver con un proceso de después cómo acostumbras tu bolsillo y tu ojo a percibir los aumentos de precios, o mejor dicho, a no percibirlos. Claro. Esto de acostumbrarnos a los aumentos Digamos, de precios. el hecho de que el INDEC mienta o no diga los datos reales, para que no caiga Moreno con todo el peso de su persona, esto del 10% lo que termina haciendo es que muchas veces los precios aumenten más de los que deberían aumentar en un ritmo lógico si tuviéramos una inflación blanqueada, ¿no? Excelente. Bueno,
para eso es un economista. Es así. Y hace las compras encima. No, pero digo, esto, ante no saber, me dicen 10%. 10% no aumenta ni por casualidad. No. Entonces yo vendo manzanas, por ejemplo, volviendo a las manzanas. Yo vendo manzanas, un 10% no aumenta. Y bueno, y por la duda, ¿hay inflación? Che, sí, hay inflación. Y por la duda, le aumento un 25%. Claro, bueno, Nuria, así se determinan los precios. La inflación es un problema de expectativas. Por eso, también es un error creer que la discusión de los salarios determina la inflación. Por eso es raro que el gobierno, que tiene un discurso progresista, no diga, no, miren, la inflación... Primero hay que reconocer el problema, yo creo que por eso hay una cuestión todavía para resolverse. La inflación no es un problema de los salarios, la inflación es un problema de las expectativas que tenemos como sociedad. Y si la queremos combatir, lo que tenemos que hacer es, lo que acabas de decir vos, es meternos en esa discusión. Y si vos sos el que vende manzanas, lo que tendríamos que hacer es sentarte a vos que vendés las manzanas, sentarlo a él que las produce, sentar al que las cosecha, digamos, al trabajador que levanta las manzanas, sentar a todos los actores y tratar de converger en expectativas inflacionarias más moderadas de la mano de una emisión monetaria, que es la cantidad de billetes que están en circulación, quizás un poco más sosegada. Bueno, esta discusión es la que hoy por hoy no se promueve y el rol del INDEC sería bárbaro que nos diga cuánto es para que los que nos sentamos o promover esa charla, esa mesa de consenso entre los distintos actores sociales y políticos en el país, para poder, digamos, ajustar esta expectativa de inflación no de 25% a 0, sino tal vez decir, bueno, de 25% a 15 o a 10, de forma de que vaya decreciendo el crecimiento de la tasa de inflación. Esa sería una forma de combatirla. Yo ya no sé, digo, ¿cuál se cree que puede ser el beneficio de mentir en un índice que debería ser verídico o debería tener cierto grado de confianza en un índice oficial? Digo, no sé, porque también para las políticas contra la pobreza, tener un índice mentiroso, no, o sea, está claro que... Para afuera. Sí, pero para afuera, hoy por hoy, digo, si no hay por los bonos que crédito... ajustan por inflación podrías encontrar una vuelta. Lo hizo Irigoyen, lo hizo Perón, digamos. ¿Sí? Sí, claro, digamos. El tema de adaptar la información de los precios a lo que quien gobierna quiere o le conviene escuchar, es una cosa que se da siempre. Sí, pero en este caso, no sé si vos podés decir, ¿ya hace cuánto tiempo que se habla de la desconfianza que hay en el INDEC, de la cero credibilidad? 2007. Y se habla de 20 puntos porcentuales menos de la inflación real, igual, o 15, por lo menos. Yo les digo, porque vos sos economista... Nuria está casi siendo economista. Yo voy al supermercado... Y sos mucho más, digamos... más técnica, más técnica. Yo soy más compradora compulsiva. No. Se le muere de risa la gente al INDEC. Sí, claro. Se le muere, ¿sabes? El INDEC dice el 10% y la gente se ríe directamente. Ahora, que todo el pueblo argentino se le ríe en la cara al organismo controlador de precios, debería ser mucho más grave de lo que es. ¿Me explico? Y sí, tal cual, pero evidentemente la valoración política que hace el gobierno respecto de la credibilidad del INDEC es que prefiere sostener este índice de precios respecto de la posibilidad de reconversar o poner de cara a la sociedad números que sean un poco más razonables respecto de lo que siente la gente. Vamos a ver qué pasa este año, porque los servicios ya no son una materia opinable. Vos no tenés, la luz no cuesta más cara o más barata en donde la pueda medir el INDEC o en donde la pueda medir una consultora privada. Nota de pie de página, es una locura que como país tengamos que mirar lo que dice una consultora privada o a una universidad cuando tenemos un instituto súper prestigioso como el INDEC, que los últimos 4 años estuvo en discusión, que nos debería informar la realidad. Claro, bueno, por eso yo iba a este punto. Hablábamos de Irigoyen, de Perón. Digo, durante tanto tiempo en lo sostenido se hablaba de un índice tan lejano a la realidad, porque vos podés, sí, todos los gobiernos utilizaban el índice de inflación para que, digamos, bueno, le bajo 5 puntos porcentuales, le bajo 3, le bajo... Pero 15 y se hizo más grande la brecha ahora. Sí. Sin dudas, sin dudas. ¿No? Es histórico, digamos. Bueno, sin dudas que en este momento, por eso es un tema de que los argentinos, que además nos gusta mucho hablar de los números. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del riesgo país? Sí. Nadie sabía qué era. Pero no todos importa. Los días, con el muñequito. Todos los días estábamos contando cuál era el riesgo país. Bueno, Che, mirá, llegó antes de irte claro, terrible. Por suerte solamente Nigeria en un momento decía que Nigeria tenía más riesgo país. Bueno, lo que pasa es que la inflación, la diferencia que tiene es que la podemos medir. Eso fue uno de los principios del final de un expresidente, bueno. Sin duda, sin duda. Bueno, era algo que testeaba la diferencia entre, digamos, era un dato que nos decía
de cómo podíamos llegar a estar, aunque nadie entendiera bien de qué se trataba.